Hola, bienvenidos a Academia Internet. Continuando con el curso para estructura de la lengua, hoy estudiaremos los tiempos verbales simples y compuestos. Antes de responder las preguntas, necesitamos recordar algunos conceptos teóricos con respecto al verbo. Vamos a por ello. A ver, aquí tenemos el verbo. Recuerda que en gramática estudiamos a las estructuras gramaticales, como por ejemplo el verbo, bajo tres niveles: semánticamente, sintácticamente y morfológicamente. Semánticamente quiere decir el aspecto de su significado, o sea, lo que tú encuentras en el diccionario. Eso significa. El verbo indica una acción, un proceso o un estado. Y aquí tenemos los ejemplos. Una acción, por ejemplo, ellos estudiarán el próximo año. Un proceso, María vivía en la Casa Rosada. O un estado, estoy viendo los videos de Academia Internet, por supuesto. ¿Ok? Sintácticamente quiere decir el papel del verbo en la oración. Eso lo estudiaremos, por supuesto, en el capítulo de las oraciones. Así que ponemos pausa ahí. Luego, morfológicamente, ¿qué es lo que vamos a estudiar ahorita? Tiene que ver con la estructura. Por ejemplo, esta palabra, escucho. Si tú la agregas o termina la palabra en aba, va a significar algo diferente que si termina en e y encima con tilde, ¿verdad? Eso es el análisis morfológico. Son los accidentes gramaticales. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Pero antes necesitas recordar algunas cosas. En verdad este capítulo es bastante amplio. Nosotros estamos analizando lo más importante, lo que va a venir en tu examen, lo que tienes que saber. Existe el verbo simple, bajo este aspecto de vista, el verbo compuesto. Simple, que está formado por una sola palabra. O sea, los ejemplos que hemos visto. Jugué, estudiaba, comieron, ¿verdad? El verbo compuesto está formado de dos palabras. Aquí he puesto he jugado, hubieran estudiado, han comido. Siempre fíjate en lo que está terminando, ¿sí?, el verbo. Hado, ido. Eso lo vimos en la clase anterior. Eso se llama el participio del verbo, cuando termina en ado o en ido. Y este que está aquí, que vendría a ser el auxiliar, el verbo haber. Entonces, el verbo compuesto está formado por un auxiliar, un verbo auxiliar, que es el verbo haber, en sus distintas modalidades, y el verbo principal, que es el participio del verbo. Participio del verbo quiere decir que al verbo lo hacen terminar en ado o en ido. ¿Ok? Eso es lo que se llama la desinencia, ¿verdad? En lo que está terminando. Y de acuerdo a cómo termine, se puede llamar participio, gerundio, en fin. Ya lo vamos a ver, no te preocupes. Pero es importante que tú entiendas esta primera parte. Bueno, acá tenemos las formas personales del verbo. Formas personales quiere decir la manera natural como trabaja el verbo. Aquí te he puesto muchos ejemplos. Fíjate, de acuerdo al tiempo, al modo, al aspecto y a la persona. Lo que más dominan los estudiantes es el tiempo porque lo utilizan diariamente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú hablas en pasado dices canté una canción, ¿verdad? En presente canto una canción y en futuro cantaré una canción. ¿Ok? Ahí no hay problema. El modo y el aspecto lo vamos a ver ahora. Modo quiere decir que expresa la acción como real, o sea que te está informando de algo que ha sucedido, como posible o como una orden. Si es real, se le llama indicativo. Por ejemplo, ayer llovió. ¿Ok? Es algo que se comprobó. ¿Por qué? Ayer llovió. ¿Sí? En el ejemplo. El subjuntivo quiere decir ojalá. Fíjate la diferencia que hay. Que alguien dice ayer llovió, te está dando una información, ¿verdad? Objetiva. Contra que si alguien dice ojalá llueva café en el campo, es una posibilidad, ¿verdad? Ojalá, es un deseo más bien. Imperativo es una orden. Ama a tu prójimo. Ponte a estudiar. Deja de fumar. ¿Ok? El aspecto indica si la acción es concluida o permanece en desarrollo. Por ejemplo, si alguien dice, el profesor explicó, eso significa que está concluida la acción. Eso es el aspecto perfectivo. El aspecto imperfectivo quiere decir que permanece en desarrollo. Por ejemplo, el profesor explicaba. Y de nuevo, fíjate cómo termina acá en aba. Bueno, en cuanto a la persona, eso también nosotros lo sabemos porque lo manejamos diariamente. Primera persona, yo, ¿verdad? Yo voy, por ejemplo. Segunda persona, tú vas. Tercera persona, él va. Bueno, ¿esto de qué me sirve? Me sirve para estudiar los tiempos verbales. Pero antes, ya que vimos las formas personales, vamos a ver las formas no personales que también lo descubrimos en la clase anterior, cuando hablamos de la perífrasis verbal. Formas no personales. Tenemos al infinitivo, donde el verbo va a terminar en
ar, oír, ¿verdad? Gerundio termina en ando o en endo y el participio en ado y en ido. Cantado, comido, bebido. Este es importante porque con él se forman los verbos compuestos. Ya sabes, el verbo compuesto formado de un auxiliar y un principal. Esto lo vamos a ver bastante porque vamos a estudiar esto, los tiempos verbales. Hay tiempos simples y tiempos compuestos. En principio vamos a estudiar el modo indicativo. También ya vimos lo que era el modo indicativo, ¿verdad? El modo indicativo expresa la acción como real. Muy bien. En la siguiente analizamos el modo subjuntivo. Entonces, esto creo que lo vamos a agrandar un poco. Y ahí está. Esto es lo que vamos a estudiar. El modo indicativo. Esta primera columna me habla de los tiempos simples. O sea, el verbo está conformado por una sola palabra y los tiempos compuestos, el verbo está formado de dos palabras. Acá, el auxiliar, ¿verdad? El verbo haber. Y con el participio de otro verbo. Muy bien. Entonces, esto es lo que tienes que reconocer porque todas las preguntas van a venir sobre esto. Es lo más importante. Entonces, si tú hablas en el presente del modo indicativo, simplemente usas estos términos, ¿verdad? Yo amo, yo temo, por ejemplo, yo parto. Pero si tú analizas el pretérito imperfecto también se le conoce como el copretérito. Tienes que recordar esos términos, ¿ok? Y lo reconoces rápidamente porque el verbo tiene estas desinencias. O sea, va a terminar en ia y en aba. Entonces, si en una oración tú encuentras amaba, o sea, está terminando, fíjate, está terminando en ia y aquí está terminando en aba, entonces te encuentras en el copretérito. ¿Sí? Esa es la manera de reconocer. Reconocer un tiempo presente es mucho más fácil, ¿verdad? Bien, si tú analizas el pretérito perfecto simple o el pretérito nada más, estamos en el pasado. Es como decir el pasado. Pretérito perfecto simple quiere decir como que el pasado. Entonces yo amé, yo temí, yo partí, yo comí, yo canté, ¿verdad? Luego tenemos el futuro o el futuro simple, es lo mismo. ¿Ok? Y tenemos el condicional, que es el postpretérito. Postpretérito. ¿Cómo lo reconozco? Fácil, porque se le agrega esta desinencia al verbo. Día. Entonces fíjate, amaría. Eso significa condicional. Yo amaría si me hicieras caso. Yo temería. Yo partiría, ¿verdad? Ahí está. Entonces es fácil de reconocer. Luego tenemos los tiempos compuestos. Para el pretérito perfecto compuesto, que se le llama también antepresente, fíjate, como es compuesto, ya sabes que el verbo va a estar formado por dos palabras. El auxiliar con el verbo haber, y ahí le ponen he amado. Ya sabes que va a ser participio aquí. O sea, va a terminar en ado, en ido. He temido, he partido. ¿Ok? Luego tenemos el pretérito pluscuamperfecto, que se le conoce también como el antecopretérito. Y fíjate que se le reconoce así, había. Este es por el auxiliar lo reconoces. Y aquí tiene el auxiliar es e. Si tienes el pretérito anterior, o sea el antepretérito, fíjate el auxiliar que usa, v. Y por supuesto acá todos son participios. En todos, ¿verdad? Participios. Pero su auxiliar es v, acá el auxiliar es había, y aquí el auxiliar es e. Y luego, para el futuro perfecto, habré, fíjate, el auxiliar, y aquí está el participio, y el condicional perfecto, habría. Bueno, hay que recordar algunas cosas entonces. Pero lo principal es lo que dijimos al principio. Bueno, tenemos un PDF donde se encuentran todas estas clases. Te invito a que lo descargues. Bueno, con ese pequeño resumen,
Porque insisto, el tema de verbos es en verdad bien complejo y bastante amplio, pero nosotros estamos repasando lo que es más urgente, lo que va en el examen, porque en el examen ellos nos invitan a reconocer los tiempos verbales y simplemente es cuestión de recordar los datos que te he mencionado. Y solamente hemos visto hasta ahora el modo indicativo, pero también está el modo subjuntivo, que lo estudiaremos en la siguiente. Muy bien. Estamos listos entonces para responder las preguntas que te acabo de plantear. Te recomiendo que le pongas pausa y que intentes resolverlo por tu cuenta, ya que así sabrás si es que has aprendido. Y bueno, por supuesto que si no te salen, aquí puedes ver cómo es que se hace. La primera pregunta me dice, ¿cuál oración presenta un verbo compuesto? Tú dices, yo sé que hay dos clases de verbo, ¿verdad? Un verbo simple y un verbo compuesto. Un verbo simple está compuesto de una sola palabra, ¿verdad? Y compuesto está compuesto de dos palabras. Uno que hace de auxiliar, el verbo haber, en cualquiera de sus modalidades, y el participio de otro verbo. Así es que busquemos ese verbo. A ver, en la primera me dicen iré. Bueno, este es un verbo simple nada más. Ojo que pasear está terminando en ar. ¿Sí? Ese es un infinitivo. Muy bien, entonces este es simple nada más. O sea, no es. El B es pasearé mañana contigo. No, es simple también. Entonces, lo tacho. Acá dice mañana habré paseado. Y ese es, ¿no? Porque habré es el auxiliar y paseado es el participio de pasear. Acá está. Todo esto es el papel de un verbo. Ese es el verbo compuesto. Entonces tengo la respuesta aquí. Tú dirás, pero acá también hay habrá. Sí, pero dice mañana habrá paseo. ¿Sí? Paseo es un sustantivo. Muy bien. Entonces la respuesta ahí tiene que ser la letra C. Así vienen las preguntas para tu examen. ¿Qué es lo que se hace complejo? Es que son muchos temas. O sea, las preguntas son fáciles. Entre comillas, eso de fácil, por favor. Sin embargo, son demasiados temas. Hay que recordar todos los temas, por supuesto. La siguiente pregunta me dice, ¿cuál oración conjuga un verbo en pretérito perfecto? Buena pregunta. A ver, dice aquí, esta mañana he desayunado un café y una tostada. Vamos a reconocer el verbo. El verbo está aquí. He desayunado. Todo esto es un verbo compuesto, ¿verdad? Entonces estamos en un tiempo compuesto. Porque este es el auxiliar del verbo haber. Y aquí termina en ado. Participio del verbo desayunar, ¿verdad? De desayunado. Muy bien. Ahora, esto está en pretérito perfecto. Pretérito es pasado, ¿verdad? En pasado perfecto. Bueno, si no recuerdas el esquema, tendrías que regresar aquí y dices tú, a ver. Pretérito perfecto compuesto. Sí, por supuesto, ¿verdad? Lo reconozco por el auxiliar. Entonces sí es. Ya tengo la respuesta. No tengo más que buscar. Sin embargo, nosotros estamos aprendiendo, así que vamos a descubrir de todas. La letra B dice, todavía no estoy estudiando. Eso está en presente, ¿verdad? Aquí dice, iba a estudiar, pero me dio flojera. Iba a estudiar. Este es el copretérito, ¿verdad? Ya lo vimos. Habré trabajado. A ver. Aquí está. Habré trabajado. Es el antefuturo, ¿verdad? O el futuro perfecto. Bien, vamos con la 3. ¿Cuál oración conjuga un verbo en copretérito? Ajá, ya sabíamos cómo era el copretérito, ¿verdad? ¿Dónde está el copretérito? Acá está. Esta es la desinencia que tienes que buscar. Ojo que siempre van a haber excepciones. Recuerda que hay verbos regulares, verbos irregulares. En el ejemplo anterior mencionamos la palabra iba. Iba siempre me representa un copretérito.
Sí, igual como aquí, por ejemplo, yo he puesto como el auxiliar, pero también puede ser has, ¿verdad? Has amado, en fin. Dice acá, me gusta ver la televisión. Bueno, estamos por supuesto en un tiempo presente. Acá dice, no me sirvió de nada, me sirvió. Esto es en el pasado, ¿verdad? O sea, pretérito simple nada más o pasado lo mismo. ¿Ok? A Rubén le encantaba. Aba. Fíjate la desinencia. Aba. Eso es, ¿verdad? El copretérito. Ya, no hay vuelta que darle. Y esta, partiré mañana. Partiré. Ese es el futuro, ¿verdad? Futuro o futuro simple. Bueno, veamos la 4. Me dice, ¿cuál oración conjuga un verbo en antepretérito? Creo que ya vimos el antepretérito. A ver, ¿dónde está el antepretérito? Aquí está. O el pretérito anterior. Lo puedo reconocer así, ¿verdad? V, básicamente. Fíjate aquí, dice V abierto. Esa es, ¿no? Las otras me dicen te habría, habría es condicional, ¿no? ¿Verdad? Esto entonces sería un condicional perfecto. Te habría, te amaría. Dice acá, te amaré. Es el futuro, ¿verdad? Y este pone te amaría. Cuando termina en esta desinencia, entonces es un copretérito, ¿verdad? Perdón, un postpretérito, dije copretérito. Acá está el postpretérito. Lo vemos por aquí. Ahí está. Me fijo en este, ¿no? Postpretérito, amaría, temería. Bien. Vamos con la pregunta entonces número 5, la última. ¿Cuál oración conjuga un verbo en postpretérito? Y acá está el postpretérito justo que estábamos explicando. Ya sabes la desinencia, ¿verdad? O sea, ¿en qué va a terminar? A ver, la primera. Cuando hubo anochecido, los gatos salieron a cazar. Cuando hubo anochecido. Ajá. Hubo. ¿Verdad? Es un pretérito anterior. Aquí está. Aquí lo tenemos. Pretérito anterior. ¿Sí? Hubo, ¿verdad? Todavía no has puesto la mesa. Ese es un pretérito del pasado, ¿verdad? Perfecto. Pensé que no estarías aún en casa. Estarías. Ese es el postpretérito, ¿verdad? Ahí está. Es lo que vimos aquí. Y la última dice, en mi escuela no había computadoras, perdón. Termina en IA. Fíjate que esta termina en día. Es diferente. A ver. Acá está. Uno es el postpretérito y el otro, que termina en esta desinencia IA, es el copretérito, que es justo el que me están preguntando aquí. La respuesta entonces tendría que ser la letra C. Complementa esto con la guía, que hay más ejemplos por supuesto, y también con la parte teórica que se encuentra en los PDF que puedes descargar. Bueno, en la siguiente entonces vemos el modo subjuntivo. Recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos, hasta pronto.